Buenas noches, doctora Mariana. Se le va a dar un mensajito de que se le está pidiendo unir a panelista, nomás pone aceptar, ¿sale? Gracias. Buenas noches, doctora Mariana. ¿Sí me escucha? Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás lista? Sí, en eso ando. A ver. Ok, doctora, ¿tiene idea de en qué consiste la dinámica? Pues me dijeron que la presentación era de 30 a máximo 35 minutos y después había un tiempo para preguntas. No sé si hay algo que me falte. Así es, mira, realmente el objetivo de las pláticas es que existan videos que estén pues a la mano de la comunidad médica y se suben a la plataforma de YouTube, pero pues al momento de estar grabando estamos en vivo por Facebook y estamos en vivo por Zoom. Así que si después de que termines tu exposición hay preguntas, comentarios o felicitaciones, en caso de que sean comentarios y felicitaciones lo dejo para leerlo al final. Si son preguntas, con mucho gusto te las leo yo, si son por Facebook o si son aquí por Zoom lo puedes ver tú en la parte de comentarios o en la parte del chat, ¿sale? Ok. Igual, hasta que termines tu clase, para finalizar la plática, te pido una conclusión en forma de consejo para compañeros de residencia. En caso de que no existan preguntas, paso directo a la conclusión. Procuramos que las clases no duren mucho. ¿Ahorita estás en guardia o estás desocupada completamente? No, ahorita estoy desocupada. Perdón por ese sonido. A ver, los del camote, como les encanta. Pero, Sí. perdón, entonces te comentaba, ya si dices que estás desocupada para no apresurarnos mucho, porque me toca muy seguido que los residentes están en guardia y pues procuramos entonces en este punto no hacer preguntas, pero si estás desocupada, no pasamos generalmente de los 50 o 45 minutos, son clases rapiditas, ¿sabes? Ok, está perfecto. ¿Sabe, doctora? Sí, ¿ya quieren que la comparta? Sí, podría intentarlo para ver que no existe ningún problema. A ver. Voy. Sí, gracias. ¿Sí se ve? Perdón, sí, ahí ya lo estoy viendo, doctora. Ok. Entonces, ¿le queda alguna duda? Pues no, o sea, nada más doy la presentación y después si hay preguntas, las preguntas. Sí, igual yo comienzo dando la introducción, hablo básicamente 2 minutos y ya te paso a ceder la voz. No tengo un doctor que la está acompañando como mentor, ¿verdad? No. Ok, no hay problema. Entonces, pues la plática generalmente son cortitas, duran unos 40 minutos y listo. Entonces, su cámara, si la quiere mantener apagada, no hay problema. Si la quiere tener prendida, como se sienta más cómoda. Yo voy a apagar mi cámara cuando usted empiece a exponer, ¿sale? Ok. Entonces, regálame un minutito, voy a apagar un poquito mi cámara para que se empiece a compartir por Facebook y ya empezamos, ¿sabes? Sí, claro, tú me dices. Gracias.
Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves en la voz de Residente en Oftalmología. Agradecidos de que nos estén acompañando a escuchar la voz de los excelentes futuros especialistas. Si es primera vez que nos acompañan, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una ponencia residente que realiza una exposición o, como me gusta verlo, una plática o clase de alrededor de 30 a 35 minutos. Después de esto, le recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook, por la página de Yo Soy Médico 17, y otra, pues evidentemente, es por Zoom. Así que si usted tiene alguna pregunta que hacer, con mucho gusto se les puede responder. Solamente hay que escribir en la parte de comentarios o de chat en caso de que usted nos esté viendo aquí por Zoom, o en la parte de comentarios en caso de que usted nos esté viendo vía Facebook. O si solamente quiere poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, en donde nos van a encontrar como La Voz de Residente. Les recuerdo, les reitero, que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Ahí mismo también subimos información sobre masterclass y sobre teoría del caso, que son temas más de ámbito médico legal, para que también estén al pendiente. Pero bueno, no soy yo a quien vienen a escuchar esta noche, voy a hacer la voz a la ponencia que nos acompaña este jueves. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialidad en oftalmología, marzo 2020 a la fecha, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Hospital Central, Ignacio Morones Prieto, actualmente R3. La doctora Mariana Moctezuma Dávila. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues doctora, adelante, le dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología, y que disfrute su exposición. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy preparé una ponencia sobre un tema muy bonito, que es retinoblastoma. Entonces, espero que sea de su agrado. Primero vamos a definir qué es el retinoblastoma. Pues es la neoplasia intraocular más común de la infancia, es decir, es un cáncer. Va a representar el 3% de todos los cánceres pediátricos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia más reciente, que es del año 2021, fue de 1 en 13.844 nacidos vivos. O si lo quieren ver ya en cuestión de edades, va a ser 14.1 por 1 millón de niños menores de 5 años y 4.6 por 1 millón de niños que sean menores de 15 años. Y además, otra cosa que hay que puntualizar es que no se va a asociar con un aumento de riesgo si es hombre o mujer, es decir, es igual la incidencia en ambos sexos. Hablando específicamente de nuestro país, tenemos que tiene una frecuencia del 6.3 con respecto a todos los cánceres pediátricos y que es la segunda neoplasia maligna sólida más frecuente en la población pediátrica o infantil, solo después de los tumores del sistema nervioso central, que como sabemos son los tumores más frecuentes en los niños. ¿Y cuál es la presentación de este tipo de tumor? Tenemos dos principales presentaciones. La primera, que es unilateral, va del 60 al 75%, es decir, es la presentación más común, y bilateral es del 25 al 40%, esto depende de su fuente bibliográfica. Además, tenemos otro tipo de presentación, que es la trilateral, que va a involucrar al sistema nervioso central. ¿Cuál es la edad media de presentación? Depende. Si es un bilateral, va a ser 12 meses. Si es un tumor unilateral, aproximadamente 24 meses. Si hacemos un promedio de ambos, se reporta un promedio de 18 meses. En países de bajos ingresos, tenemos un retraso en la edad media de diagnóstico, es decir, se van a venir diagnosticando aproximadamente 6 meses después que en países de altos y medianos ingresos. Bueno, aquí les presento una foto macroscópica de cómo se ve el tumor en un ojo real. Entonces, esa es una sección de tipo sagital y todo esto que ven aquí blanco, pues es el tumor. Muy bien, fuera de los tipos que hay, que es bilateral, unilateral, ¿qué vamos a ver nosotros? O sea, ¿cuáles van a ser los signos clínicos? Primero, el más común, el que más está reportado en la literatura es la leucocoria.
Esto no es tan favorable debido a que para que se presente leucocoria o un reflejo blanco en el ojo del niño, ya tiene que ser un tumor grande. Entonces, hasta el 50% de las presentaciones clínicas iniciales van a ser con leucocoria. El segundo va a ser estrabismo, o sea, los pacientes llegan, se presentan con una desviación de cualquiera de sus ojos y es el único signo que nosotros estamos viendo. Esto es hasta el 20%. Aquí si hacemos la suma, pues tenemos el 70% y el 30% restante es una presentación muy variada, que puede ir desde una celulitis aséptica, también un hipema, bueno, un pseudohipema, un hipopión, y en casos extremos que nosotros no quisiéramos ver, pues tenemos una proptosis del globo ocular como la que se ve en la imagen del último recuadro. ¿Qué hay de importancia en la cuestión genética? Para ir introduciéndonos en el tema, este puede ser hereditario y no hereditario y tiene una base molecular y genética muy bien descrita. Va a ser una inactivación de ambos alelos del gen RB1. Este gen lo tenemos localizado en la región 13q14.2 del cromosoma 13. Aquí abajito les dejo una representación gráfica nada más de cómo está conformado. Y entrando propiamente dentro de la genética, tenemos que se empezó a estudiar aproximadamente en el 71 con el doctor Alfred Knudson, que fue un genetista. Él fue el que propuso el modelo del doble hit o el two-hit model, que lo que nos dice es que tenemos que tener inactivados ambos alelos, en este caso de nuestro gen RB1. Si tenemos un alelo inactivado o con una variación, tenemos el otro que va a ser funcional y no se va a desarrollar el cáncer. Entonces, en este año se definió el concepto de genes supresores de tumor. Tenemos que tener ambas mutaciones para que desarrolle el cáncer. Entonces, hereditarios van a tener la primera mutación dentro de su línea germinal y la segunda se va a presentar en la línea somática. Aquí en este caso estamos hablando de las células de retina y el cáncer esporádico, ambas mutaciones van a ser hasta en la célula de la retina, ¿sí? No va a venir predispuesto por línea genética. ¿Qué más? Entonces tenemos un patrón de herencia autosómico dominante clásico. Aquí hay que tener cuidado porque una cosa es el patrón de herencia del riesgo y otra cosa es el patrón de herencia del cáncer propiamente. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una mutación del gen RB1 en su línea germinal, va a tener 50% de riesgo de transmitirlo a todos sus hijos. Entonces, en cuanto a la enfermedad per se, va a ser autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque va a requerir que ambos alelos estén disfuncionales. Entonces, la predisposición al tumor es un rasgo dominante y el cáncer es ya una patología de tipo recesivo. Aquí les traigo dos gráficas de diferentes artículos. En esta, nada más hay que destacar cómo los genes van a predisponer al cáncer y cómo va a ser el porcentaje de hereditario, no hereditario y somático. Dentro de los hereditarios tenemos a los familiares. No hay que confundirlos porque los familiares tienen una línea directa hacia arriba o hacia abajo de familiares con retinoblastoma, es decir, el papá tiene retinoblastoma y los hijos tienen retinoblastoma. Y en los hereditarios no necesariamente los padres o los hijos van a presentar el tumor, pero sí heredan el rasgo. Entonces, tenemos nuestro gen mutado, ninguno de los dos alelos funciona, entonces la proteína ya no va a ser funcional, no va a existir esa proteína y por ende no va a haber estabilidad en los cromosomas. Hay un porcentaje de tumores muy pequeño que no va a estar dado tanto por una mutación bialélica, sino que va a ser por inactivación debido a la cromoptrisis en el cromosoma 13. Este es el gráfico más simplificado que les pude realizar. Aquí tenemos el ciclo celular. Tenemos que aquí el RB está unido a E2F, que es un factor de inicio de transcripción. Cuando está activado, lo atrapa y no permite que la célula pase de G1 a S, es decir, que no haya síntesis de DNA y que no se empiece a replicar. Cuando tenemos el RB inactivado, va a estar fosforilado y va a soltar el factor de inicio y entonces la célula va a empezar a la síntesis de DNA y por lo tanto con una división celular primero normal y después de manera acelerada.
Esto estaba muy bien descrito, que mutación de RB1 era igual a retinoblastoma. Actualmente se ha ido quitando ese paradigma. ¿Por qué? Porque hay trabajos nuevos que han identificado tumores sin la mutación de este gen, o sea, del RB1, pero que tiene niveles altos del MICN. Entonces, este es un trabajo, esta es una tabla que les presento aquí, que van a estudiar 245 retinoblastomas unilaterales. De estos, 18 van a presentar una amplificación de MICN, y de estos 18 va a haber 12 que no tienen alteraciones en RB, es decir, que su proteína de RB está funcional. Por lo tanto, vamos a hacer como una síntesis de cuáles son los mecanismos de generación del retinoblastoma: mutaciones en línea germinal del RB1, mutaciones somáticas, cromoptrisis y amplificación de MICN. Esta es una tabla, bueno, un gráfico un poco más completo. Aquí tenemos las células de la retina. Sabemos que el retinoblastoma viene de los conos, y vemos que no nada más es que si está mutado RB1 y que si está el MIC, no, son muchas vías moleculares, y las principales van a ser también involucradas el P53 y otros como el MDM2. Aquí esta es una micrografía de cómo se ve el tumor, cómo empieza la invasión. Estas son las capas de la retina, y estas células que ven aquí son las que ya están empezando a infiltrar. Entonces esas son las células malignas o de cáncer. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Ya pasando a áreas un poco más clínicas, el diagnóstico es meramente clínico. Contrario a los tumores que sabemos, que estudiamos, no va a requerir un estudio histopatológico, es decir, una biopsia, para corroborar el diagnóstico antes de nosotros iniciar el tratamiento. Pero tenemos estudios auxiliares. Por ejemplo, los principales son dos: el ultrasonido modo B y la resonancia magnética. El ultrasonido modo B nos es muy útil, sobre todo cuando no tenemos una córnea clara, es decir, que ya hay opacidad de medios, que tenemos un sangrado y que nosotros no podemos ver directamente el tumor en la retina. Y la resonancia magnética, para lo que se utiliza más, es para estudio de extensión. Queremos ver si hay involucro en nervios ópticos o si ya hay metástasis al sistema nervioso central, que es el lugar a donde más comúnmente se realizan las metástasis de este tumor. Ya que tenemos hecho el diagnóstico, ¿cómo vamos a clasificar este tumor? Hay varias clasificaciones. Aquí les presento la internacional, que es de las más utilizadas. Hay dos variaciones y no vamos a entrar mucho en detalles, pero se clasifica en 5 grupos, del A al E. El A es el tumor más pequeño y más fácil de tratar. El E es un tumor grande que ya confiere un pronóstico un poco más sombrío. Entonces, se clasifica debido a varias características. La principal es el tamaño, otra es la localización del tumor, si involucra la mácula, el nervio, si hay líquido abajo de ese tumor, si aparte del tumor principal ya tenemos siembras, es decir, fragmentos que se van a desprender de nuestro tumor principal. Entonces, con base en todos esos hallazgos, vamos a clasificar la enfermedad del niño. Este es un gráfico de un estudio que se realizó en México. Está publicado en el Boletín del Hospital Infantil de México y es del año 2017. Incluyó a 5 instituciones de Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México, y lo que querían ver es en qué etapa diagnosticamos los mexicanos a nuestros niños con retinoblastoma. Los resultados, pues, no son muy alentadores ni muy favorables. ¿Por qué? Porque más de la mitad de nuestros pacientes están diagnosticados en etapas tardías, o sea, D y E. Vemos que el grupo E es la etapa en la que se diagnostica la mayoría de nuestros niños, el 44%, después el grupo D, que son 29%, el grupo C 16%, el B 9% y el A únicamente el 2%. Esta es la clasificación más nueva, que es de la AJCC, que aquí, además de incluir el tamaño del tumor y el líquido y las siembras, también se incluyen los aspectos hereditarios y las metástasis. Es como una clasificación del TNM y es la que se quiere estandarizar tanto para las clasificaciones como para los tratamientos y los seguimientos de estos pacientes. Ya vimos cómo se presenta, qué síntomas tiene, qué signos nos da. Ahora, ¿cuáles son sus patrones de crecimiento? Tenemos el primero, que es un tipo de crecimiento endofítico, o sea, el tumor se ve como una bola blanca de algodón blanco y va a crecer hacia arriba, o sea, crece hacia el humor vítreo.
Aquí vemos que este tumor tiene siembras, es decir, de clase 1 y clase 2. Clase 1 son las más pequeñas, son las de tipo polvo, y las clase 2 son esferas, ¿ok? Esta es una imagen de un tipo de tumor endofítico. Si vemos aquí, lo importante es que la retina está pegada atrás y el tumor está delante. Estos son retinoblastomas exofíticos. Aquí, contrario, crecen debajo de la retina y van a dar un desprendimiento de retina generalmente. En la imagen B vemos un desprendimiento de retina peritumoral y en la imagen C tenemos un desprendimiento de retina total que únicamente se ve así como un esbozo del tumor. Esta es una imagen macroscópica de cómo se ve un ojo con un tumor de este tipo, o sea, exofítico. Vemos el desprendimiento total de retina y el tumor empujando totalmente hacia adelante. El siguiente es un retinoblastoma mixto que conjunta características de ambos crecimientos y también puede presentar siembras subretinianas. En este caso son de clase 3 o nubes, es decir, el tipo de siembras más grandes. Y el último y el de peor pronóstico es el infiltrante difuso. También es el que nos da más problemas al momento de diagnóstico porque es el que se parece más a otras patologías que vamos a ver un poco más adelante. Dejando un poquito de lado la clínica, entrando un poco a biología molecular, vamos a ver los biomarcadores. Actualmente, este es como una probadita de todo lo que se está estudiando del retinoblastoma. Son diferentes vías, cada vía y cada proceso tiene su marcador. No voy a mencionarles todos, pero les dejo esta imagen de los principales, pues son las vías de antiapoptosis, de reparación de DNA, de replicación y de senescencia. Como les mencioné hace unos momentos, este tumor no necesita biopsia para empezar el tratamiento. La biopsia, ¿por qué no se hace? Porque confiere un riesgo alto de metástasis. Entonces, pues se evita. Actualmente, bueno, desde el 2017-16 aproximadamente, se ha estado realizando biopsia de tumor acuoso. Esto surgió porque empezaron con quimioterapia de manera intravítrea, entonces ahí sacaban un poco de humor acuoso, lo empezaron a estudiar, vieron que había células tumorales, empezaron a estudiar y a secuenciar el DNA, y aquí también han hecho estudios para medir marcadores como deshidrogenasa láctica, surbibina, TGF-beta y enolasa específica de neurona. Este es un procedimiento que tiene que hacer un especialista, por lo tanto no es asequible para todo mundo. En cambio, se están estudiando también biomarcadores séricos. Una muestra de sangre es mucho más sencillo de tomar, asequible para todos. Entonces, se ha estudiado varios tipos de marcadores, principalmente P53, MDM2 y RB. Y se ha visto que están elevados los niveles en comparación con pacientes controles sin retinoblastoma. Ahora, es un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden confundir, que se pueden ver parecidos o hasta muy iguales. Estas tienen que ser excluidas, pero siempre lo primero que debemos de pensar, lo primero que debemos excluir es un retinoblastoma. ¿Por qué? Porque esa va a ser la patología que va a matar al paciente. Entonces, ya excluido el retinoblastoma, se puede abordar con calma y ya podemos ahondar en el estudio de cualquiera de estas patologías. Las principales, les puse aquí imágenes, son persistencia de vítreo primario hiperplásico, enfermedad de Coates, que generalmente en cualquier lugar que ustedes lean retinoblastoma, este es el principal diagnóstico diferencial. También tenemos retinopatía del prematuro, toxocariasis, astrocitoma de retina y catarata congénita. Ahora vamos a pasar a tratamiento. Es un tratamiento con objetivos escalonados, que el principal, el que no debemos de perder de vista, es salvar la vida del paciente. Después vamos a tratar de salvar el globo ocular y por último vamos a tratar de preservar la visión. Para poder lograr estos objetivos secuenciados, tenemos que identificar primero el grupo y el estadio del tumor. Vamos a efectuar la mejor intervención terapéutica y después vamos a tener un seguimiento meticuloso de nuestros pacientes. ¿Esto para qué? Para detectar recurrencia. Entonces, el tratamiento va a depender de muchas cosas. Las principales van a ser la etapa de la enfermedad sistémica, la etapa del tumor en sí, la salud del niño general. También hay que tener en cuenta circunstancias socioeconómicas y acceso a centros de alta especialidad. Hablando de retinoblastoma sin metástasis, primero vamos a ver las terapias focales. La primera es el láser o la termoterapia transpupilar.
la crioterapia y la placa. Esto es para tumores pequeños que no involucran mácula ni nervio. Entonces, son tumores generalmente de grupo A. Pasamos después a la quimioterapia, que sigue siendo una de las piedras angulares del tratamiento del retinoblastoma. Se puede subdividir en 3 tipos: la sistémica, que es pues la quimioterapia habitual para todos los tipos de cáncer. El esquema más utilizado es vincristina, etoposide y carboplatino. La intraarterial necesita un cateterismo para llegar hasta la arteria oftálmica y ahí se va a depositar la droga quimioterapéutica, que generalmente utilizamos carboplatino, pero también topotecan. Y la intravítrea es muy específica únicamente para tumores que presentan siembras. Entonces, aquí se inyecta directo en vitrio mefalán o topotecan. Aquí vemos una imagen de cómo se realiza la quimioterapia intravítrea. Aquí la imagen B es una crioterapia después de la inyección, esto por lo que les comentaba del riesgo de generar siembras. Además de la quimioterapia, tenemos la opción de la cirugía, que la cirugía sigue siendo también otro de los pilares fundamentales en el tratamiento de este tumor. ¿Por qué? Tenemos un tumor que está únicamente confinado en el ojo, que no tiene metástasis y que es unilateral. Entonces, se puede pensar en una enucleación primaria, es decir, quitar el ojo y así se cura ese tumor. Cuando tenemos un tumor muy grande con involucro orbitario o metástasis, bueno, metástasis cambia más, pero ya con involucro en órbita, entonces se da una reducción con radioquimioterapia y se hace una enucleación secundaria. Como en este caso, que el niño primero se le hizo una quimio y radioreducción y después una enucleación. Este es un gráfico que más o menos le resume cómo va a ser los tratamientos. El grupo A, pues terapia focal. El grupo B depende de en dónde esté. Aquí es donde se empieza a introducir la quimioterapia intraarterial. C, D y E, pues es quimioterapia intraarterial, pero el en asterisco porque enucleación sigue siendo un punto muy importante en los tratamientos, sobre todo en países como México. Pasando a las metástasis, esta es una imagen de cómo se van a realizar las metástasis de este tumor, es decir, tenemos el retinoblastoma, se puede ir por vía del sistema nervioso central, es decir, va a migrar por el nervio óptico o el líquido cefalorraquídeo, o podemos tener una metástasis hematógena y ahí se va a ir hacia órbita o hacia médula ósea. Aquí, ¿cómo lo vamos a tratar? También depende de en dónde esté la metástasis, pero generalmente estos son los 3 pilares: radioterapia, quimioterapia, pero con altas dosis, y terapia de rescate con células madre. Aquí, ¿cuántas muertes tenemos? Este es un estudio del 2022 que hicieron un metaanálisis de cuántos se morían los niños tratados. Y pues bueno, la sobrevida es bastante buena, va del 75 al 98%, dependiendo de qué etapa presente. Si se dan cuenta, este estudio ya clasifica al tumor por la clasificación más nueva, que es la de la JCC. Y otra cosa importante, lo dividen por la sobrevida dependiendo de la terapia que se utilizó. Aquí la más alta pues fue la enucleación primaria. El 96% de los niños presentaron sobrevida a 5 años. En la quimioterapia sistémica seguida de enucleación fue 89% y quimioterapia sistémica con salvamento ocular el 90%. Otra cosa importante, ellos no encontraron una correlación entre los retinoblastomas con características heredables y su sobrevida. Es decir, no les va ni mejor ni peor según lo que ellos encontraron. Y lo importante que nos debe de quedar es que en retinoblastoma avanzado, la enucleación sigue siendo el tratamiento más seguro, especialmente cuando es un retinoblastoma unilateral. Si es bilateral, ya entran más factores en juego y la cosa cambia. Además, una edad avanzada al diagnóstico nos va a dar un peor pronóstico para la enfermedad metastásica. Si no tratamos este tumor, ¿qué va a pasar? Pues el paciente se va a morir. Esta es la historia natural de la enfermedad y una de las principales causas de mortalidad va a ser el abandono al tratamiento, que está definido como una brecha de 4 o más semanas de un tratamiento que fue previamente programado o que el paciente no inicie el tratamiento. Es uno de los cánceres del retinoblastoma que más rechazo tiene porque los papás generalmente están muy renuentes a que se les quite el ojo por las cuestiones sociales y a veces hasta religiosas que entran en juego.
Es uno de los cánceres más curables, no hay que olvidarlo, pero con diagnóstico temprano. En caso de los diagnósticos tardíos, vamos a ver la progresión del diagnóstico a la muerte. Entonces, depende del grupo y de la etapa del tumor. El grupo D se encontró una media de 19 meses, el grupo E de 18.4 y una enfermedad extraocular, es decir, ya con involucro orbitario, de 8.4 meses. Y cuando tenemos una enfermedad orbitaria, para que progrese a enfermedad metastásica, dieron una media de 2.6 meses, y de una enfermedad ya con metástasis a la muerte, hay un promedio de 2 meses. Es decir, todavía tenemos un tiempo de acción bastante considerable, independientemente de en qué etapa lo encontremos, a excepción de la enfermedad metastásica. Cuando tenemos metástasis al sistema nervioso central, tenemos una supervivencia cercana al 0, es como el 0.02%, a pesar de que se le den a ese niño todas las terapias de las que tenemos acceso. La metástasis que está fuera del sistema nervioso central tiene una supervivencia mayor, hasta del 50%. Y una cosa muy importante, el tratamiento va a prevenir más del 95% de las muertes de todos nuestros pacientes. Pero si encontramos al paciente ya con una enfermedad metastásica, el tratamiento que se le dé no le va a alargar de manera significativa la vida. Eso de las terapias que ya tenemos, de la historia natural de la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poquito de las terapias que se están desarrollando. Estos son estudios del 2022 que todavía no están en fase clínica, es decir, son estudios de ciencia básica. Estos lo llevaron a cabo en ratones y en líneas celulares de retinoblastoma, sobre todo Y79 y células Weri. Entonces, el primero habla de la inmunoterapia con nanopartículas. Las nanopartículas ya tienen un tiempo considerable utilizándose en padecimientos oncológicos, pero estos autores reportaron un tipo de nanopartícula que no es de oro, más bien es de carbono y tiene tubsina, porque ellos le dan como una acción dual, es decir, inyectas la nanopartícula y esta nanopartícula va a servir para la imagen, o sea, ultrasonido y resonancia magnética, para ver cómo migra, porque tienen este campo magnético, y además van a ser inmunomoduladoras, van a promover el viraje de los macrófagos hacia M1, es decir, van a promover que esos macrófagos detengan al tumor. ¿Ok? Entonces tienen una acción doble. Este se estudió en ratas y pues tiene resultados muy prometedores. El siguiente, es el segundo tipo de estudios, aparte de las quimioterapias, está basado en autofagia. ¿Esto por qué? Ahorita tenemos ya las quimioterapias que les mencioné, hay sobrevida de los niños y por lo tanto ya se está viendo que hay resistencia a los fármacos quimioterapéuticos, sobre todo el carboplatino, que es de nuestro principal armamento contra el retinoblastoma. Entonces, la célula se vuelve multidrogoresistente por muchas vías, pero una de las vías es por medio de la autofagia. Entonces, estos autores estudiaron por cultivos celulares y por seroinjertos en ratones que frenen la autofagia. Es decir, van a promover como la senescencia del tumor o la muerte del tumor, frenando este proceso. ¿Y cómo se propusieron a lograr esto? Lo que hicieron fue depletar la ferritina y esto desencadenó una apoptosis, que es una ferroptosis, porque si tenemos un depletamiento de ferritina vamos a tener mucho hierro en su estado ferroso, y esto va a producir una cascada de radicales libres y va a inducir una apoptosis o una ferroptosis llamada de manera correcta, que entonces va a matar, por decirlo de manera coloquial, a las células del tumor. Entonces, ellos utilizaron este compuesto que está aquí en verde, que es el 4-octilitaconato, para poder lograr este proceso. O sea, se los introdujeron a las células cancerosas y vieron cómo desencadenaban su ferroptosis y controlaban la proliferación del tumor.
Y así era una manera de lidiar con las células que son resistentes a drogas quimioterapéuticas, sobre todo al carboplatin. Y bueno, ya esto es así como una introducción a todas las partes de esta patología, pero para que se queden todos los de la audiencia con algo sobre la patología, son como las perlas del retinoblastoma. Entonces lo vamos a dividir en tres. Para el público general, lo más importante es la detección temprana. ¿Por qué? Porque ya vimos que es uno de los cánceres más curables cuando lo detectamos a tiempo. Detectado de manera tardía, pues vemos que entramos en una serie de problemas que pueden terminar en la muerte del paciente. Entonces, si los papás, los amigos, primos, etcétera, toman una foto con flash y ven un reflejo así como los que les presento en estas tres fotografías, como de gato, blanco, no el brillo rojo que suele dar habitualmente, eso es un dato de alarma y tienen que buscar atención médica, ¿sí? O sea, en inglés se llama the glow, o el brillo en español. O sea, eso ya es un dato de que se requiere atención inmediata. Para médicos de primer contacto, es muy importante que cualquier alteración de reflejo rojo, cualquier niño con estrabismo, un paciente que les manden que tiene conjuntivitis persistente, ojo rojo y no se le quita a pesar de que ya le dieron todos los tipos de gotas que conocen, o un paciente, un niño que no tiene ningún tipo de patología infecciosa, que lo mandan con el diagnóstico de endoftalmitis, todos esos niños necesitan que los vea un especialista porque todos esos pueden tener un retinoblastoma. Y esos son unos signos o síntomas sutiles de presentación. El estrabismo no se quita, entonces cuando tengan un paciente estrábico, referirlo para su valoración. Y para los oftalmólogos, es muy importante que en todos los niños que veamos a lo largo de ejercer esta profesión, cualquier paciente que tenga un pseudohipopion, o sea, que sea un niño y que le vean un hipopion, una celulitis orbitaria que no cede con medicamentos antibióticos adecuados, un hemovitrio que no está asociado con ningún antecedente de trauma o que el paciente no es hemofílico ni nada, un hipema que tampoco está asociado a trauma y un glaucoma neovascular. Todos esos pueden ser maneras de presentación de un retinoblastoma. Entonces, si se presenta el niño con algo de esto, es lo primero que hay que descartar, porque como les dije casi al principio, este tumor va a matar al niño si no se trata a tiempo. Y creo que ya fue todo. Doctora, muchas felicidades. Como usted dijo al principio, una plática y un tema muy bonito. Muchas felicidades. Me gustaría recordarles a quien nos está viendo por Zoom que si tienen alguna pregunta pueden hacer una parte del chat o de preguntas y respuestas. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacer la parte de comentarios. En el momento estoy viendo puras felicitaciones y evidentemente tienen razón. Entonces, mientras si alguien se anima a hacer alguna pregunta, me gustaría, por favor, doctora Mariana, que si da su consejo para compañeros de residencia de oftalmología. A mis compañeros de residencia, o sea, como algún comentario general o Sí, de es la patología. un comentario general para residencia de oftalmología. Pues que la disfruten porque se pasa muy rápido. O sea, cuando uno piensa que el R1 va a ser eterno, cierra los ojos y ya es R3 y ya va a salir. Entonces, que la disfruten, que la aprovechen y pues que lean lo más que se pueda. Muy bien, doctora. Le voy a leer rápidamente unos comentarios que estoy viendo. Son puras felicitaciones, no veo ninguna pregunta. Eduardo Duarte, felicidades, qué buena plática. Karina Sánchez, excelente exposición, muy buena ponencia. Carolina Sainz, felicidades a la doctora, muy buen manejo de plática, excelentes imágenes, muy didáctico y muy claro. José Álvarez, felicidades a la doctora, muy buena exposición, muy clara manera de hablar. Antonio Pérez, excelentes imágenes. Gina, felicidades, doctora. Ivette, gracias por compartir información, felicidades. Eric, excelente ponencia, doctora, muchas felicidades. Laura Moctezuma, excelente plática. Vanessa, muchas felicidades, muy bonita plática. Mariana, Florian manda, excelente ponencia, doctora Mariana.
Fernanda, gracias por la plática, muy interesante y útil, la información excelente. Veo una pregunta, se la leo rápidamente. Dice, ¿alguna recomendación extra para médicos no oftalmólogos? Pues recomendación respecto a la patología de retinoblastoma, pues solamente hacer énfasis que cualquier cosa que ustedes vean fuera de la normalidad, o sea, que le refieren a un niño porque tiene el ojo desviado, porque ven una mancha, porque el niño les está diciendo que ve mal o que le duele el ojo, que fue algo que se me pasó comentarles, dolor en el ojo en un niño sin un antecedente de trauma, también es un dato muy importante para referirlo al oftalmólogo. O sea, si llega, no sé, al centro de salud o con médico general o con pediatra, o sea, el pediatra puede abordarlo de una manera adecuada y excelente, pero si quedan dudas, pues siempre solicitar la valoración de un especialista o de manera ideal, pues de un subespecialista. Muy bien, doctora. La doctora Lilia comenta, me sumo a las felicitaciones. Una duda, ¿se sabe qué determina que el retinoblastoma se forme delante o detrás de la retina? Excelente presentación. Así como que hay alguna asociación de las vías moleculares o de si es una mutación alélica o un retinoblastoma por cromoptrisis que determine si eso va a ser un retinoblastoma endofítico, exofítico, difuso, mixto, realmente no hay una asociación causal. Entonces, pues ahí sí como que es un poquito más al azar. No hay nada bien descrito, pues. La doctora Ana comenta, felicidades doctora Mariana, muy claro y gracias por las perlas, súper buenas. Vanessa pregunta, ¿recomienda a los pediatras revisar los ojos al nacimiento? Claro, o sea, no es tanto una recomendación, realmente el tamiz oftalmológico está legislado y es parte de los tamices que se le deben de realizar a todos los niños que nacen, o sea, es el tamiz metabólico, el tamiz auditivo y el tamiz oftalmológico. O sea, hay pacientes que ya desde inútero se les puede diagnosticar el retinoblastoma. Entonces, claro, a todos los niños que nacen, sean prematuros, sean pacientes postérmino, pretérmino, todos se les debe de realizar el tamiz oftalmológico. O sea, a todos los bebés les tenemos que ver el ojo. Muy bien, la doctora Norma pregunta, gracias doctora, antes de que presenten cambios en el cristalino, sin estrabismo, sin conjuntivitis o tumor, ¿cómo podríamos saber si están en desarrollo? ¿Debemos realizar revisión de fondo de ojo a los bebés? ¿Y cuál es la edad promedio de la patología? Ok, si todavía no tiene algún cambio muy aparente, ¿cómo vamos a saber si está en desarrollo? Pues si tienen acceso, bueno, debería de ser lo ideal revisar el fondo de ojo. Sí, sí, siempre revisar el fondo de ojo a los bebés. Y si no, o sea, si están, no sé, por ejemplo, en un lugar con recursos limitados, pero tienen un oftalmoscopio, hacer el reflejo rojo. Y si ven alguna alteración del reflejo rojo en ese bebé o en ese niño, enviar de manera inmediata al hospital de referencia más cercano con el oftalmólogo de la manera más pronta posible. Pero sí, o sea, si tiene la posibilidad de ahí mismo revisar el fondo de ojo, revisar el fondo de ojo a los bebés, a los niños, porque no nada más es un tumor que se presenta en bebés, también hay reportes de que el tumor se puede presentar en niños ya hasta de 8, 10 años. Digo, es lo menos habitual. Las edades promedio de presentación, como mencioné en una diapositiva, van de 12 hasta 24 meses. Depende del país, de la serie que lean, pero esos son más o menos los rangos. Y si es unilateral, va a ser una presentación un poquito más tardía, 2 años, año y medio. Si es un tumor bilateral, va a ser una presentación más temprana, 6 meses, 1 año. Muy bien, doctora. El doctor Floyan pregunta, ¿a todos los niños con estrabismo enviar para descartar fondo neoplásico? A todos los pacientes con estrabismo se les debe enviar a valoración por el especialista, no nada más para descartar un tumor, también porque hay estrabismos que se curan con una adecuada prescripción de lentes y entonces si ese niño no se le revisa y no se le trata de manera temprana, vamos a tener un niño ambliope que no va a desarrollar su potencial visual
porque no se trató a tiempo. Entonces sí, a todos los niños con estrabismo, que los vea el especialista, a todos. Bien, doctora. El doctor Eric comenta, excelente, muchísimas gracias por su respuesta. Doctora, reitero mis felicitaciones. Luis Sierra, muchas felicidades a la doctora Mariana por su didáctica exposición. Y cerramos con el comentario de la doctora Ana Cris, que dice, excelente plática, felicidades. Doctora, pues la verdad es que hoy fue una plática muy bonita, como usted comenta, veo muchas felicitaciones. También me gustaría recordarles que si quieren volver a revivir la plática con motivos de estudios, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente se suben al día siguiente, así que mañana 17 van a encontrar la plática de la doctora Mariana ya en la plataforma. Si la quieren encontrar por Facebook, pues se queda guardado el en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. También me gustaría recordarles que si por ahí hay un jefe o jefa de residentes que requiera adiestramiento para temas médicos legales, nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos podemos de acuerdo con usted para las pláticas de manera gratuita. Antes de despedirnos, me parece que por aquí hay otra pregunta, permítame para leérsela rápidamente. Andrés Rodríguez comenta, sabemos que RB1 controla el ciclo celular dependiendo de su fosforilación, pero ¿qué función tiene? Perdón, doctora, no me sé las siglas, no sé si se le hace más fácil leerla, está en la parte del chat. A ver, ¿qué función tiene MICN cuando RB no está mutado? O sea, MICN entra dentro de las vías de la proliferación celular. O sea, así a grandes rasgos, ya para no tardarnos más. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por su exposición y que pase muy bonita noche. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. Hasta luego.